Soy el doctor Johnny Durandal Montaño, soy médico psiquiatra, egresado de esta universidad. He ocupado, no esta aula porque todavía no había esta aula, no había el edificio, estábamos en el edificio antiguo hace muchos años, y he hecho mi especialidad de psiquiatría en la Universidad Nacional Autónoma de México. También allá he sido profesor de psicología médica en la UNAM. Y tengo también la especialidad de auditoría médica realizada acá en la Simón. Soy de la primera promoción de auditoría médica, el camino hacia la calidad y hacia la evaluación continua de los procesos medios de la actividad médica, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, en realidad es una experiencia muy agradable el participar de una materia, de una asignatura formativa, no solamente en el área del conocimiento y de la capacidad de realizar el manejo de conceptos psicológicos en la interacción con el paciente, sino también en la propia experiencia humana, ustedes como personas y como personas también que se están formando, que están también teniendo un proceso de madurez personal. Las neurociencias nos han enseñado que no solamente la parte emocional se va desarrollando durante la adolescencia y la etapa de madurez hasta los 18 años, sino también este proceso de lo que es la maduración cognitiva, el desarrollo de la corteza dentro de la neuroplasticidad. Es decir, nosotros seguimos todavía un proceso de formación cerebral. Esto no se va a terminar ni se ha terminado a los 18 años, sino que va a seguir hasta los 23, 24, 25 años. La ciencia está demostrando que los procesos de mielinización, los procesos de corticalización, los procesos de la sinapsis que van creándose, son procesos que siguen avanzando a lo largo de los años, y sobre todo en la parte cortical durante la etapa del adulto joven. De esta manera podemos actuar e intervenir cuando ustedes todavía no están totalmente rígidos en el proceso del crecimiento y del desarrollo. Tenemos un espontáneo que está por estos rumbos. Es parte del desarrollo. Entonces, vamos a poder desarrollar a lo largo de esta clase, que está dividida en dos. La he dividido en dos para que el campo sea bastante bien desarrollado, el campo de la psicología médica. Entonces, la introducción me ve a la materia. Vamos a hablar de cuáles son los fundamentos de la medicina psicológica, qué es en sí la medicina psicológica, una reflexión sobre la conciencia, porque es el último eslabón del conocimiento del cerebro. Y eso no lo podemos hacer todavía. Todavía no sabemos qué es la conciencia, es muy interesante. Vamos a hablar un poquito del maestro, del fundador del psicoanálisis, que curiosamente no es un psiquiatra, es un neurólogo que ha dado los aportes para el conocimiento psicológico del ser humano. El campo que abarcamos, hacia dónde nos manejamos y cuál es el área que nosotros intervenimos. Una parte muy importante es el humanismo, una corriente filosófica que pone en el centro al ser humano. Y también vamos a hablar un poco de algo que es impresionantemente importante, la personalidad. Todos nosotros somos únicos y somos diferentes. Todos nosotros somos un universo. Cuando un ser humano fallece, cuando un paciente se nos va, se ha ido un universo. Y ese universo es irrepetible, es único. Y eso nos hace a nosotros de una forma muy peculiar. Pero al mismo tiempo nos parecemos. Al mismo tiempo, todos los que estamos acá compartimos ciertos rasgos de carácter, tenemos cierta forma de comportarnos, tenemos una serie de valores, nos parecemos. Y esa es la personalidad. Diferentes, pero también parecidos. El último eslabón del conocimiento humano, el cerebro. Todavía no sabemos muchas cosas de él. Voy a hacer un acto de magia. Sigan mi movimiento.
Magia. Magia. ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está la magia? Conocemos desde los tiempos de Ortega y Gasset, el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906, cuando dibujó la neurona, un microscopio y todo que agarró, dibujó la neurona. ¿Y cómo fue esta investigación de la neurona? Sucede de que no se podía ver neuronas en el cerebro, solamente había fibrillas. Entonces, Camillo Golgi, el aparato de Golgi de los mitocondrios y el sistema con los componentes nucleares, Camillo Golgi decía que no había neuronas, no había células en el cerebro, solamente había un entretejido de fibras. Quiso buscar células en el cerebro Ortega y Gasset y no encontró, no podía ver. ¿Por qué? ¿Cuántas neuronas tenemos en el cerebro nosotros? ¿Cuántas? 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Y cada una de las neuronas puede tener miles de conexiones con otra neurona, de sinapsis. O sea, pueden ser trillones de mensajes de neurotransmisores. Estas 100.000 millones de neuronas hizo que entonces Camillo Ortega y Gasset agarró y dijo: no puedo ver con semejante complejidad células. Entonces agarró embriones de pollo y le puso el colorante de Camillo Golgi, le pintó y de repente vio la primera neurona y dijo: hay células, después le llamaron neuronas, hay células en el cerebro. Este fue un cambio, pero paradigmático, que nunca aceptó Camillo Golgi. En 1906 le dieron el premio Nobel por descubrimiento de las células en el sistema nervioso al español, y a Camillo Golgi le dieron el premio Nobel compartido con Ortega y Gasset sobre el colorante que pintaba las células del cerebro y también ciertos organelos intracelulares. En el momento de recibir el premio Nobel, Golgi dijo: está equivocado, el comité se equivocó porque el sujeto no se está inventando, no hay neuronas, no hay células. ¿Y qué dijo Ortega y Gasset? Dijo: qué lástima que el destino nos esté uniendo a dos enemigos, como dos hermanos siameses por la espalda, porque somos irreconciliables. ¿Cuándo se vio la primera neurona? Por microscopía electrónica en 1961, a través del microscopio, un microscopio electrónico en el centro Rockefeller Center de Nueva York. Esa fue la primera vez que vio la neurona. Muy bien, entonces nosotros hemos empezado a tratar de entender el cerebro y hemos llegado al problema de la conciencia. La inteligencia artificial nos está haciendo pelota en la inteligencia, ¿no ve? Sabe más que nosotros, tiene mucha más información, hace mejores diagnósticos que un médico, teóricamente en función de que está trabajando en una información siguiendo un sistema similar al cerebro. Pero la conciencia, el hecho de saber quiénes somos, o el hecho de preguntarnos por qué nos preguntamos, el fantasma dentro del cerebro, es lo que no conocemos. Pero vamos a ver, ¿a qué venía esto? ¿A qué venía el acto de magia? Venía que una vez que vimos a la neurona, empezamos a estudiar la neurona y empezamos a encontrar la neurona, cómo está conformada, cómo están las dendritas, cómo están los astrocitos, cómo está el componente de la sinapsis, la dividida entre una membrana presináptica y postsináptica y todo eso. Y de repente dibujamos a la neurona y la conocimos ya a través de mayores técnicas sofisticadas de ver la neurona. Imaginémonos a la neurona como un bombero que está vestido con un traje, un impermeable amarillo, tiene un casco rojo y está agarrando y le está pasando al de al lado un balde con agua, y el balde con agua va y echan al foco del incendio. Aquí está la neurona, está bien descrita, la tenemos bien visualizada. Conocemos sus potenciales de membrana, conocemos cómo está corriendo su membrana y con los organelos intracelulares, su núcleo y todo eso. Eso hemos visto. Así está la neurona. Pero hay una cosa: en el momento que yo pienso y tengo un pensamiento acá, ¿dónde está el pensamiento? Está en el mundo etéreo de las ideas.
Aquí está el pensamiento. Quisiera escribir un libro, mañana a qué hora voy a levantar para hacer esto, cualquier preocupaciones tengo frente a la estructura de las materias, aquí está. Siento cierto afecto por una persona. ¿Dónde está eso? Está en un mundo inacible, en un mundo que no lo podemos sujetar, porque es una idea. Esa idea que yo tengo en este momento y digo, con mi mano derecha voy a levantar el apuntador, con mi mano derecha voy a levantar ese apuntador. ¿Dónde está esa experiencia humana? Está en el mundo de las ideas. ¿Sí bien? No se ha convertido en acción, es simplemente un deseo, es simplemente una idea. Y en el momento en que tomo la decisión, algo ocurre en mi cerebro. Esa idea se convierte en molécula. Esa idea que tengo acá tiene que convertirse en energía y en molécula para que se dispare el potencial de acción de la primera neurona motora. Esto significa que el primer bombero, la primera neurona, no tiene nada en las manos. De repente hace así y aparece el balde con agua. Que no la tiene. Antes de que yo tome la decisión y haga el movimiento, no tiene ese balde con agua. Pero cuando yo decido, hay un potencial de acción. Incluso puede que el potencial de acción se dispare antes que yo decida. Antes de que yo tome la decisión, hay un potencial previo al potencial de acción que se dispara en el cerebro, porque mi cerebro ha tomado una decisión que yo no sé. Eso, el cerebro, la conciencia, hace una pequeña onda cerebral que no es consciente. Luego viene otra onda, que es la onda de decisión, de la cual yo me doy cuenta que quiero levantar el apuntador. Aquí hay dos cosas que todavía no podemos entender. ¿Por qué el cerebro toma la decisión y no yo? Yo no tomo la decisión porque eso, antes de que yo me dé cuenta que quiero levantar, ya se dio. Le podemos hacer un ejemplo. Cuando usted quiera, levanta el apuntador y su cerebro está siendo escaneado y está siendo también tomado por todas las ondas cerebrales. Estamos revisando. Y de repente vemos una onda pequeña que el sujeto no se da cuenta que la ha producido. Y cuando viene la otra onda grande es cuando el sujeto toma la decisión. Pero ya se tomó la decisión por lo menos 0.8 milésimas de segundo antes de que sea consciente. Es muy complejo. ¿Y de qué manera se produce entonces el potencial de acción? Que la idea convierte el potencial de acción en una molécula para que se dispare la acción de la primera neurona motora. Eso todavía no lo sabemos. Tal vez sea puro física cuántica. No sabemos cómo se produce eso, pero ahí van nuestras dos ideas a buscar. Ya conocimos de que la decisión del ser humano, el ser humano no toma la decisión, toma su cerebro. Eso sí ya se ha descubierto en investigaciones. El cerebro toma la decisión antes de que nosotros tomemos la decisión. Entonces miren todo el terreno que tenemos que manejar para poder ir entendiendo lo que es el complejo sistema de la mente. Entonces, ¿es difícil abordar la experiencia psíquica? Sí. Si el cerebro humano fuera tan simple que lo pudiéramos comprender, entonces nosotros seríamos tan simples que no lo comprenderíamos. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos solo 10.000 neuronas. Y al tener solo 10.000 neuronas no podríamos entender cómo funcionan las 10.000 neuronas. Y como tenemos 100.000 millones de neuronas, somos un conflicto increíble de procesamiento neuronal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vieron la magia? Y eso hacemos todos los días. Todos los días estamos haciendo magia en un cerebro que todavía no sabemos cómo funciona exactamente, pero mucho hemos aprendido, ¿sí? Entonces, dentro del terreno que vamos a atacar nosotros está en relación a todo el componente psíquico de la vida del médico, pero también de la vida de los pacientes. Tenemos tecnologías que vamos a revisar, tenemos avances grandísimos que estamos haciendo en el cerebro y tenemos al principal sujeto de nuestro trabajo médico y psicológico, pero detrás de este sujeto hay una historia. ¿Sí? Este señor es el CEO, es el máximo representante de una empresa que tiene que viajar al Brasil a hacer un servicio para empresarios japoneses para hacer un negocio grande de importación al país. ¿No ve?
va su chequeo, tiene en 2 semanas, tiene la reunión importantísima de coordinación de con empresarios de otros lugares del mundo, va su control y le dicen, señor, hay una señal anómala en la próstata y algo que según la resonancia magnética es compatible con un proceso tumoral. Tenemos que hacer una biopsia y tenemos que hacer una intervención. Te dicen, no, un momentito, tengo cosas que hacer. No, señor, aquí no tiene cosas que hacer. Usted tiene que seguir este procedimiento, el equipo en 1 semana está a su disposición y en 10 días lo opera. No, pero yo tengo cosas que hacer. No nos va a hacer caso, va a someterse, se va a poner en un riesgo de vida, porque una vez está diagnosticado, una vez que hace la biopsia, ya se removió el avispero, las células empiezan a ponerse en trance y su diferenciación celular está muy alterada. La vida ha cambiado. La vida ha cambiado. Ya no es dueño de sus decisiones, ya no es dueño de lo que pudiera hacer o de lo que quisiera hacer. Podríamos hacer un ejemplo más cercano a nosotros. Ustedes tienen el primer parcial de fármaco, lo sacuden. Uy, lo sacuden en el examen. Llega el segundo parcial. Yo me pondré en cuestión de ustedes, yo. Entonces yo doy un examen así, empieza el parcial. El segundo parcial, los docentes dicen, muchachos, ha sido muy duro el primer parcial. El segundo vamos a tener una mayor flexibilidad. Podemos agarrar, en vez de 10 temas vamos a pasar a 6 y vamos a darles chance. Apunto al segundo parcial. Estoy apuntado al segundo parcial, en 1 semana el segundo parcial, y de repente me voy a mi consulta médica y me encuentro en una alteración en mis células blancas. ¡Ay, caramba! Tiene 70.000 de leucocitos. Esto no está bien. Tenemos que volver a repetir, esto está ocurriendo algo. Ah, no, pero yo tengo que dar examen de fármaco. Tenía que dar examen de fármaco. Mi vida ha cambiado. Y estoy sujeto a entender una enfermedad, estoy sujeto a renunciar a mi libertad de poder tomar mis decisiones, estoy sujeto a una experiencia que ya no me permite llevar adelante lo que deseo. ¿Cómo me puede afectar eso? Ya no tengo chance de presentar el segundo parcial. Entonces, estoy apesadumbrado, estoy sufrido, estoy diciendo, maldita la cosa. ¿Se dan cuenta? Detrás de cada diagnóstico hay un ser humano que tiene que enfrentar su realidad. Y el médico que está viendo los 70.000 leucocitos, esto ha pasado con la nieta de John Kennedy, con la hija de Caroline Kennedy. Su hija ha ido para dar a luz a su segundo bebé y le encontró 100.000 leucos. Leucemia. Le han repetido leucemia. Ha muerto hace con toda la tecnología, con todo el poder económico, con todo, ha muerto hace unas semanas ella. Porque ha sido terrible su problema. Entonces, en ese sentido, todo esto vamos a ir entrando dentro de lo que es la psicología médica. Por ese motivo, estudia la medicina psicológica, estudia los aspectos psicológicos de los problemas médicos. ¿Por qué? Porque estamos encontrando aquí a alguien que sufre. Relaciona la personalidad, conocemos la personalidad con su sustrato orgánico, neural y endocrino, en función de las respuestas emocionales. Estudiamos el funcionamiento normal, cómo es que formamos las ideas, cómo es que la conciencia va funcionando, cómo funciona la memoria, cómo está el afecto y también las alteraciones de la misma. ¿Por qué se altera el estado afectivo? ¿Por qué puede nublarse la conciencia? ¿Por qué se altera la misma? Entonces, la psicología médica intenta comprender las diferentes reacciones de los pacientes en medios ambulatorios o en medios de hospitalización. Toda la actividad médica está siendo evaluada y apoyada por la psicología médica.
pero también la psicología médica nos toca a nosotros como personas que también tenemos un mundo psíquico, un mundo que sufre también con el paciente, que se cuestiona, y de esta manera es de que vamos nosotros aprendiendo que la empatía es una parte biológica del cerebro y la conciencia es todavía una incógnita para entender. Evidentemente han habido aportes interesantísimos y avances en las neurociencias que nos ha ayudado a poder entender cómo el cerebro va funcionando y nos va dando pautas las neurociencias para entender mejor la situación. Este señor es un tipo maravilloso, es un psiquiatra. Este psiquiatra que primero ha sido psicoanalista, luego ha sido psiquiatra y ahora es un neurocientífico. Siempre en sus fotos está así, feliz de la vida. Se llama Erich Kandel. Erich Kandel y es premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 2000. Él ha estudiado las bases biológicas de la memoria y ha demostrado que cada neurona tiene memoria. Inconcebible. Espera un cachito. Tenemos un caballo. Al caballo agarramos y le decimos, ¡hace! Le damos un palazo. ¿Qué va a hacer el caballo? Una cosa, La segunda vez agarramos el palo, decimos, ¡hace! Y le damos con el palo, el caballo va a correr. Lo estamos acondicionando. ¿Utilizando qué? Su memoria. Luego agarramos el palo, ¡hace! Decimos, ¿y qué va a hacer el caballo? Se va a marchar, va a partir. No va a esperar el palazo. Porque aprendió, pues no es tonto, aprendió de pucha, si no avanzo con esta palabra, me van a dar un palazo. Aprendió. ¿Y cómo aprendió? Por la memoria. Si no, como Homero lo mismo, no ve, hazle palo, no se movería. No, aquí el caballo aprende, porque tiene memoria. ¿La neurona podrá aprender? Sí. Erich Kandel ha demostrado que la memoria está en las neuronas. Bueno, Erich Kandel, entonces, este premio Nobel que está ganando aquí cerebrito, ha empezado a cuestionarse varias cosas y de repente hemos empezado a entender una cosa. La conciencia surge de un momento a otro, es un proceso evolutivo. ¿Qué piensan ustedes? Que de un momento a otro ha llegado la conciencia al cerebro y el hombre se ha dado cuenta de, o ha sido un proceso biológico. ¿Qué piensan ustedes? Un proceso biológico sería entonces un camino progresivo. Las neurociencias dicen que sí, es un proceso biológico. El primer dato de la conciencia, la parte más elevada que todavía no nos van a ganar, la inteligencia artificial nos va a ganar, la conciencia, que es el percatarse de que me doy cuenta, el fantasma dentro de mi cerebro, alguien que ve todo lo que está pasando y se pregunta ¿por qué estoy viendo lo que está pasando? La conciencia, la parte más periférica de la conciencia es el reconocerme yo como sujeto. Es decir, si yo me miro en un espejo, me reconozco, me doy cuenta que soy yo, Esa es la parte más periférica de la conciencia. Los perritos, los gatos no se dan cuenta de esto. Sin embargo, los grandes simios, nuestros primos hermanos, gorila, bonobo, chimpancé, orangután, ya se dan cuenta frente a un espejo que son ellos. Ya está surgiendo la conciencia. Y después de muchos procesos, de muchos años y de procesos evolutivos, va surgiendo entonces la conciencia en quién? En el Homo sapiens, que antes eran neandertales, Homo erectus, pero después se convierte en lo que somos, el Homo sapiens. Pero ha sido un proceso progresivo. Los otros animales no se dan cuenta, los delfines también se dan cuenta que las imágenes que se ven en el espejo, en los espejos de los acuarios, ahí se van dando cuenta que son ellos. Han utilizado ciertas artimañas para hacer eso. A un gorila o a un chimpancé lo duermen y le pintan rayas de colores en el cuerpo. Y se lo paran y le ponen un espejo, despiertas, miren el espejo y de repente se da cuenta que es él y que lo han pintado, se da cuenta. Y entonces empieza a mirarse en el espejo para buscar dónde más tiene esas líneas pintadas. Se dio cuenta. En la Biblia se lee este proceso de la conciencia, porque a pesar de que hablé con algunos de mis grupos de práctica,
díganme, ¿de qué árbol en el Edén nosotros no debíamos comer? ¿De qué árbol? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso se llama conciencia. Porque solo quien tiene conciencia sabe qué es bien y qué es mal. Un animalito que tiene hambre, un tigre que tiene hambre, agarra un cervatillo, se lo agarra, se lo come, se lo desayuna, está teniendo conciencia de que está bueno o malo eso. No, simplemente está alimentando. Le toca alimentarse, no hay de otro. Tiene que sobrevivir y tiene que alimentar a sus crías. Entonces, ¿qué pasa? Que actúa sin conciencia. Pero un ser humano que va a tomar la vida de otro, conoce el valor del bien y del mal. Cuando nosotros nacimos en el Edén, no teníamos conciencia. No teníamos conocimiento del bien y del mal. Vivíamos en comunidad con todos los animalitos. Éramos un animalito más. Estábamos desnudos o vestidos. Desnudos, como todos los animalitos, sin preocuparse que no estén con taparrabos y todo eso. Estábamos desnudos y estábamos en el Edén. Pero cuando comimos del árbol del conocimiento, ¡pac!, ahí surgió la conciencia. Ahí se dio cuenta frente al espejo Adán y Eva y dijeron: ¡ay, estamos desnudos! Ese fue el primer proceso de la conciencia. O sea, desde el momento que éramos animalitos, han pasado miles de años para tener la posibilidad de comer del árbol del conocimiento, según las neurociencias. Esto no es como en la Biblia de un solo trago en un momento, es un proceso. Y que la Biblia describe impresionantemente, la Biblia describe este proceso del surgimiento de la conciencia, del bien y del mal. En ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos, y otro proceso de la conciencia, se dieron cuenta que debían cubrirse para tapar su desnudez. Es otro proceso, es la construcción de un proceso y un inicio de la civilización de la vida con otros seres humanos. No vamos a andar desnudos ahí, no, tenemos que cumplir ciertas normas. Entonces, miren, Dios no quería que comamos del árbol del conocimiento, no quería que vivamos en el Edén como todos los animalitos. Dios nos prohibió esto. Esto nos ha prohibido Dios, que lleguemos aquí a preguntarnos, a cuestionarnos, a crear sociedad, a crear conocimiento. Cuando estábamos en el mundo de los animalitos en el Edén, ¿el hombre sufría? Pues no. ¿El hombre se moría? Pues sí, se moría. Cuando comimos del árbol del conocimiento, sacamos un pie del Edén y pusimos el pie en otra zona especial en la cual tuvimos conciencia de nuestra finitud. Ninguno de nosotros va a salir vivo de esta experiencia de la vida. Es cuestión de tiempo. Yo estoy más cerca de despedirme. Estoy a unos pasos de despedirme. Estoy exito. Aquí me voy a despedir. Falta poco. Falta poco. Y ustedes están acá. Y tienen todo esto por recorrer. El conocimiento, la conciencia nos da esa experiencia. Nos vamos a morir. Es cuestión de tiempo. Cuando cumplan 50 años de promoción, yo no voy a estar aquí. No vamos a estar muchos de los profesores. ¿Por qué? Porque nos va a tocar. Y esta es la experiencia humana, la conciencia. Somos la única especie que sabe que se va a morir y se cuestiona. Y este proceso, entonces, es un proceso que tiene que hacer que nosotros seamos conscientes de que solo vivimos una sola vez y que debemos vivir bien, con dignidad, con respeto, con afecto, con empatía entre nosotros y con los pacientes. Pero para no seguir yendo hacia campos filosóficos, entonces era ahí la conciencia. Sabemos qué nos va a pasar. Según las neurociencias también se han hecho modelos para tratar los estados afectivos. Tenemos ratones. Bueno, podemos deprimir a los ratones, podemos crearles la desesperanza, que es el último paso de la depresión y que puede llevar al suicidio. Les provocaremos entonces una depresión clínica a los ratones. Hemos agarrado, los científicos han agarrado probetas donde han puesto agua, 5 o 6 probetas, y los han metido a ratoncitos. Y los ratoncitos con agua, ¿no? La mitad de la probeta con agua. Entonces, ¿qué hacían los ratoncitos? Tenían que nadar para no ahogarse. Pero estaban en envases de vidrio. ¿Qué pasaba?
10 minutos, 15 minutos, a los 20 minutos empezaba a crear desesperanza. A los 20 minutos de estar nadando ahí para sobrevivir, se agotaban, se cansaban, pero llegaba un punto en que se abandonaban. ¿Qué hacían? Se volvían a morir ahogados. ¿Por qué? Porque ya no les daba ni el físico ni lo emocional. Entonces los investigadores los sacaban, los secaban, les daban comidita, todo, y otra vez les metían las probetas. Y otra vez los pobres ratoncitos allí hasta aquí. En la cuarta vez ya no nadaban, sí, se les daba alimentación, se hacía descansar. La cuarta vez que los metían los ratones ya no nadaban, ¿no? Se iban al fondo a morir. ¿Por qué? Porque ya no tenían esperanza de sobrevivir. Entonces aquí se ha detectado que a través de estos experimentos podemos provocar que el ratón sepa que está atrapado y que no tiene ya salida, ya no lucha. Entonces agarraba el ratoncito y se les inyectaba serotonina, un neurotransmisor que ahora la base de muchos antidepresivos, serotonina, se los metía y otra vez luchaban por su vida durante 20 minutos. Se necesitó un medicamento, se necesitó esperanza, a base de los estudios para los antidepresivos. Los monos y los delfines ya les he contado cómo la base de la conciencia ya en estos animales ya empieza a surgir. Y probablemente más adelante puede con el desarrollo llegar a tener la conciencia, vamos a ver, en ese sentido. Y la historia de Santino, que es un chimpancé que está en un zoológico en Suecia, Santino, estaba sentado ahí y iban los visitantes y le sacaban fotos a Santino ahí mirándolos, y no había barreras, no había vallas y todo esto, sino que tenía un espacio donde no podía ir hacia los visitantes y lo podían ver así como en su ambiente, y le sacaban fotos los turistas, todo, a este chimpancé, Santino. Y un día Santino dijo, ¿por qué yo no me divierto también? Estoy aquí aburriéndome con todos estos cuantos, me voy a divertir. En la noche agarró varias piedras y puso a su lado, donde se echaba las piedras, y se puso a esperar que lleguen los turistas. Y los turistas empezaron a llegar, a sacarle fotos. ¿Y qué hizo Santino? Agarró las piedras y les empezó a arrojar a los turistas. Los turistas tuvieron que salir escapando de esa parte porque les atinaba. Como no somos tontos los seres humanos, aprendimos a que no había que acercarse si Santino estaba con las piedras. ¿Bien? Pero ¿qué es Santino? Pensó y pensó. Porque los chimpancés también piensan. Y en la noche agarró, reunió las piedras y agarró paja y unas hierbas estaban por ahí y las cubrió. No crees, ¿no? Y evidentemente ahí aparecieron los turistas, se acercaron y debajo de las ramas y debajo de las pajas sacó las piedras y empezó a romper la cabeza. ¿No? Entonces, todo este proceso entonces hace que nosotros vayamos estudiando especies anteriores y todo eso. Y para resolver esto, es un caracol marino. Aplysia californica se llama. Aplysia californica es un caracol marino de más o menos unos 20 centímetros de tamaño que tiene 20.000 neuronas. Erich Kandel agarró y descubrió que había un grupo neuronal y una neurona que cuando se la estimulaba, el caracol cerraba las valvas estas y retraía el sifón. Entonces, ¿qué hizo él? Agarró y le puso un potencial de acción que no provocaba el cierre de las valvas. Le aumentó el potencial de acción. Por ejemplo, le dio menos 45 milivoltios y no probó ninguna reacción. Le dio 75 milivoltios y entonces el caracol cerró sus valvas y se atrajo el sifón. Dijo, el potencial de acción de esta neurona es de menos 75 y esta neurona tiene que ver con este reflejo, porque solo tiene 20.000 neuronas. Entonces, ¿qué hizo? Agarró, le puso 45, 45, 45, 45, 45 y ¡fum! Cerró las valvas. ¿Qué hizo? Potencial, ¿cómo se llama? Sumación de potenciales. Dijo, bueno, esto ya lo sabe ustedes ya lo han revisado, ya saben eso. Dijo, pero ¿será que puede tener memoria? ¿Cómo sería la memoria? Que en vez de sumar menos 45, le
espere una hora, le dé otros menos 45, espere otra hora, le dé otros menos 45 y espere una hora, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay sumación de potencial, es muy dilatado. Entonces algo. Le voy a dar menos 45, no pasa nada. Le voy a dar menos 75. ¿Qué pasa con menos 75? Ahí las respuestas. Le voy a dar menos 45, no pasa nada. Le voy a dar menos 75, ahí las respuestas. Ahora, ¿qué tal si le hago varios días esto y el animal aprende qué? Que después de menos 45 va a llegar otra descarga de menos 75. ¿Aprenderá esto? Entonces, le doy menos 75 y de repente la plicia cerró sus valvas y se echó. ¿Qué ha pasado? Ha aprendido la neurona que después de menos 45 va a venir una de 75 y por eso actúa antes de que se dé una descarga más fuerte. El caballo, antes de decir otro palo, marchó. Y dijo, hay memoria en la neurona. ¿Y dónde está? En su composición química. ¿Y dónde está? En su sinapsis. Ahí está la memoria. De una sola neurona, ¿se imaginan? De tal manera que si hacía menos 45, menos 75, menos 40 durante una semana le duraba el recuerdo a la neurona. Una semana la neurona respondía solo menos 45 minutos. Y después de la semana se le perdía y había que volver a hacer. Lo que ocurre con nosotros, estudiamos ahora todo eso y cuando llega el examen tenemos que agarrar lo que ya aprendimos y a volver a actualizar ese conocimiento. Porque mucho se ha quedado ya en un cambio en las dendritas, en la sinapsis ha habido un cambio, pero en otras áreas no necesariamente y hay que volver a repetir. Entonces, ese descubrimiento de descubrir que la neurona pueda tener memoria en sus componentes químicos le ha valido el premio Nobel de Medicina y Fisiología del 2000. Y siguiendo con esto nos preguntamos dónde está la realidad. Cuando estudiamos la psicopatología y la psicopatología comprenderemos nosotros que la realidad no es esto que estamos viendo. Lo que ustedes están observando en este momento no es de la realidad, sino lo que su cerebro está construyendo. Una forma activa de conocer el mundo es un proceso cerebral que cada uno de ustedes lo hace por su biografía, por su experiencia, por sus capacidades. Mire, me llaman a una clínica, veo a un paciente que está hospitalizado y la esposa está al lado, preocupada, están preocupados y en su brazo izquierdo tiene una mantilla. Y me dicen, está haciendo frío, doctor, siente mucho frío, siente que cierra el puño, que abre el puño, siente que le jalan, siente que en el codo hay dolor y todo eso. Agarro, levanto la mantilla y ¿qué veo? Que el hombre está amputado desde la parte inferior del hombro. No tiene ya la extremidad izquierda. Sin embargo, siente, percibe que le mueven, que le jalan, que le están haciendo algo en ese brazo que no existe. ¿Por qué? Porque sigue su representación. Ya no hay físicamente, sin embargo mentalmente sigue teniendo la representación de esa extremidad izquierda. Y otro caso que también se puede ver en función de que aquí está la construcción de la realidad. Es un paciente, un señor de edad, que tiene 86 años y por glaucoma ha perdido la vista en el ojo izquierdo, lo opera, está intervenido, está en el hospital unos 2 días, ya le dan de alta, llega a su departamento, vive solo el anciano, se sienta a sus oraciones, se recuesta, apaga la luz y de repente 3 varones aquí y 3 mujeres a los lados de la cama que lo están mirando. Él se asusta, agarra el bastón, golpea y el bastón hiende el aire, no hay nadie. Enciende la luz y no hay nada. Entonces se recuesta, apaga la luz y otra vez aparecen las personas mirándolo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está produciendo esa imagen alucinatoria? La explicación es que cuando está con la luz natural, el ojo que ve, el ojo sano, está funcionando y está captando la realidad. Pero cuando se apaga la luz, el ojo sano deja de funcionar porque no ve. No hay imágenes, no hay luz. Y de repente el ojo que ha perdido empieza a ver. No es que el ojo está viendo porque ya no hay ojo, lo han nucleado. Lo que pasa es que el cerebro, por desafrentación, empieza a producir imágenes y a proyectarlas
en su cerebro y eso es lo que él ve. El ojo izquierdo que no ve, por desafrentación, manda imágenes cuando deja de ser estimulado y lo toca. Este sistema complejo de senso-percepción es lo que vamos a revisar también en la materia. Este es el famoso Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que ha tenido una idea muy interesante. Solamente esto lo vamos a desarrollar en lo que es la personalidad. Simplemente decirles que hay una división topográfica y estructural en la mente, y Freud ha dicho que tenemos una parte consciente, una parte preconsciente y una parte inconsciente. ¿Qué significa consciente? Me doy cuenta de. Esto es un iceberg y aquí está el agua. De lo que somos conscientes es solo una partecita, pero la gran parte que está por debajo del agua es inconsciente. No nos damos cuenta de lo que es. ¿Cómo podemos llegar a este mundo inconsciente? Por el estudio de los sueños, por el estudio de los actos fallidos, por la asociación libre llegamos acá. Los sueños nos dan mucha información de lo que ocurre acá. Sin embargo, solo nos damos cuenta de esto. Entonces, Freud ha dicho que los seres humanos tenemos una parte muy pequeña de la cual nos damos cuenta de nuestras ideas, pensamientos, sentimientos. Todo lo que ocurre por debajo no nos da. Podría darles ejemplos, pero esto nos va a llevar un poco más de tiempo, pero esto es lo que ha aportado Freud en ese sentido. ¿Sí? Bueno, ahora ya tenemos sistemas para ver dentro del cerebro y darnos cuenta de las lesiones que puede haber y que sospechábamos que el paciente podría tener. ¿Sí? Entonces hay que ver que en los últimos 100 años, más de 80 años, 100 años, la ciencia avanzó más que en los siglos anteriores. Hemos dado unos saltos cuantitativos impresionantes, pero ha surgido una desproporción entre el conocimiento estructural del cuerpo humano y el conocimiento de la persona en su condición biográfica, humana y en su condición de un ser pensante. Entonces hay una desproporción que nosotros tenemos que cerrar, que es muy importante. Entonces, a pesar del concepto de Claude Bernard de que no hay enfermedades sino enfermos, la indivisibilidad e individualidad no se aplica y prácticamente tratamos a los pacientes a todos por igual. Cuando les he dicho que es diferente este CEO de una empresa o yo como estudiante que está enfrentando una situación. Detrás de mí hay una biografía, hay una vida que me hace diferente al otro. Y esto entonces hay que tomar en cuenta. Entonces, esta premisa es muy importante, no hay enfermedades sino enfermos. La misma enfermedad se manifiesta de diferente manera en cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Entonces, esta relativa incapacidad del médico para el abordaje psicológico es parte de la orientación de la recuperación médica que nosotros planteamos de manera tal que se ha ido desarrollando. Antes conferencias, pero ahora ya una asignatura muy estructurada. También otro problema que tenemos es que la especialización también como un manejo restringido de patología que tiende a ver parcialmente al paciente, porque la especialidad uno hace ver muy parcialmente a un sujeto, ¿no ve? Y eso es algo también que tenemos que en ustedes provocar una visión integradora del ser humano, una integración biopsicosocial. Ha sido difícil entender al ser humano, ha sido difícil estudiarlo, sí, porque nosotros somos sujetos y objetos del conocimiento. Complicadísimo. Es muy fácil estudiar al otro, estudiar una flor, estudiar una patología, pero estudiar a otro sujeto, a otra persona, es difícil porque soy yo que me estudio a mí mismo. Entonces ha sido un escollo muy grande para la ciencia el estudiar que el ser humano sea al mismo tiempo un sujeto y un objeto de conocimiento. Para poder entender integralmente al ser humano de una manera biopsicosocial, hemos tenido que tener reveses que nos ha dado la ciencia. El primer revés ha sido Copérnico, cuando ha dicho que nosotros no somos el centro del universo. No es que el Sol está dando vueltas alrededor de nosotros y nosotros una visión teocéntrica, que no somos el centro del universo, no. Nosotros somos parte de un sistema. Y entonces Copérnico dijo que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. La Iglesia le agarró del cuello y dijo, tú no sabes más que la Biblia. La Biblia dice que es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, no es la Tierra. No, pero yo a través de mis estudios, mi catalejo, aquí nada, tu catalejo se va al diablo, mira, lo deshago porque tú no puedes tener mayor referencia de Dios. Porque Dios dijo, porque Josué,
cuando estaba luchando y estaba peleando contra los filisteos y estaba llegando la noche, iba a atardecer y se iban a escapar los enemigos de Dios, pidió que el sol se detenga. Y dice la Biblia, el sol se detuvo. El sol se detuvo porque el sol es el que gira. Se detuvo. ¿Para qué? Para que Josué pueda acabar con todos los enemigos, porque el sol se quedó iluminando el campo de batalla. Basado en esa premisa, casi le queman las piernas a Copérnico, ¿ve? Porque estaba dando una situación contraria al pensamiento bíblico. De esta manera entonces tuvimos que aceptar sí que Copérnico tenía razón y que nosotros somos un satélite más del Sol, somos un planeta que da vueltas y que hay muchos planetas parecidos. Otros deben ayudar y cuando han dicho, nosotros hemos ido un proceso evolutivo. Hay eslabones que están faltando. Hay una foto que no la he subido, me acabo de dar cuenta. Hay una foto de un pie humano y simio. Toda la estructura es de un pie humano, pero tiene el dedo oponible en el pie. Esto es de ser humano y es de mono. Ha encontrado eso. Porque nuestro pie está así, no ve, así está nuestro pie. Pero ese pie humano, hasta aquí es humano, tiene el dedo gordo oponible como lo del simio. Darwin dijo eso y ese fue un sopapo, porque lo aceptaba. Y finalmente Freud que ha dicho que no somos conscientes de todo lo que hacemos. ¿Sí? En el pasado entonces había dos maneras de aproximarse a la realidad: humanidades, que es filosofía, literatura, poesía, ética, y ciencias humanas, que están más cerca de nosotros, como la antropología, la psicología, la sociología, la arqueología, la historia. La relación directa de la medicina es con las ciencias humanas, pero actualmente sabemos que requiere de las primeras como la ética. Y la ética que surge de estas humanidades en ayuda de la medicina para que surja luego la bioética. Entonces los logros de la medicina y neurociencia son notables, pero tienen sus limitaciones. Por ejemplo, no darle importancia a la subjetividad de quien sufre. El mundo, el enfermo, el sujeto detrás de la enfermedad. Entonces, esto es lo que tenemos que hablar nosotros. Existe el riesgo que bajo el signo del progreso de la medicina se convierta en una tecnología fría y no podamos abordar al ser que sufre, hacer que circunstancialmente esté al otro lado del escritorio. Este es un matrimonio noruego que han descubierto el GPS interno. ¿Ustedes alguna vez han preguntado cómo algunos amigos suyos, cuando beben y se emborrachan, llegan a su casa y no saben cómo han llegado? Incluso están en su auto, 10 de la noche, y de repente se les borra ¿cómo se llama? Se les borra el cassette y se encuentran a las 6 de la mañana durmiendo y dicen, el auto, he traído el auto, Dios mío, ¿cómo ocurre eso? Premio Nobel 2014 ha encontrado que hay unas células en el hipocampo que habían sido las que dirigen nuestro reconocimiento y nuestra ubicación espacial. Eso es increíble. Han agarrado unos ratones y les han puesto un laberinto y al otro lado que soltaban los ratones iban por el laberinto y tardaban 20 segundos en llegar al otro lado. Les saltaban la segunda vez y 14 segundos, la tercera vez 12 segundos, ya no podían ir más porque ya habían aprendido. Les cambiaban el laberinto, lo soltaban otra vez 15 segundos, otra vez 14 segundos y luego en 12 segundos quedaban. Y curiosamente, cuando estaban recorriendo y conociendo el laberinto con los bigotes y fijándose, hay células en el hipocampo que estaban funcionando intensamente. A ver, ¿de qué se trataban estas células? Han agarrado, han quemado con alcohol absoluto esas células, agarrado el ratón, lo han soltado 15 segundos, nunca pudo bajar a 12. ¿Por qué? Porque no tenía el registro de las neuronas del hipocampo que dan la orientación espacial. Entonces nosotros cuando estamos sin corteza porque hemos bebido y hemos deprimido la corteza, podemos seguir funcionando y podemos ir a otro lado porque no es la corteza la que está guiando, son las células del hipocampo. Es otro premio Nobel de esta situación. Entonces, de una posición humanista, que es el marco filosófico de la medicina psicológica y de la medicina, que es la dignidad de la persona, que es el respeto, que es guiarnos por la razón, que es la empatía, esa posición humanista es muy importante que la tengamos. Entonces, en esta materia, aparte de adquirir conocimientos, habilidades técnicas, el estudiante debe adquirir conceptos y educar su sensibilidad
para aprender a percibir la humanidad de los enfermos, su lado subjetivo, lo que sufre, lo que piensa y social. Fortalecer también la empatía y la compasión en los estudiantes de medicina y conocer los medicamentos humanos, la biografía, la personalidad y todo aquello que nos hace a nosotros un universo. ¿Sí? Para terminar, la personalidad. Simplemente usando la personalidad. La personalidad es una individualidad biológica y psicológica. Biológica, diferente a la forma en que funcionamos frente al estrés, la tendencia a ciertas enfermedades, reacciones idiosincráticas a los medicamentos, rechazo a los trasplantados. Entonces somos diferentes nosotros, no solamente psíquicamente, sino también físicamente, ¿verdad? Pero también tenemos una individualidad psicológica. ¿Por qué? La forma peculiar de ser, de sentir, de pensar, de percibir, de actuar, de utilizar los mecanismos de defensa, de vencer las frustraciones, de utilizar la autoridad, es solo nuestra. Cada uno de nosotros, de una manera muy peculiar, lleva adelante eso. Y lo que les decía, la personalidad está formada por el temperamento, que es lo innato, lo que nos hace únicos, producto también de la genética, y el carácter, que es la fuerza de la sociedad. De esa manera, los médicos nos parecemos entre nosotros, los que vivimos en los valles nos parecemos, los que viven en el oriente se parecen entre ellos. Ahora bien, ¿qué pasa si un paciente tiene en su personalidad tiene rasgos paranoides? Este paciente será alguien preocupado, tendrá una actitud, una forma de ser sospechosa, agraviada, acusadora, hipersensible. Este paciente que tiene estos rasgos o trastorno ya quizás tiene esta vivencia. Todo es peligroso. El médico me puede engañar, el médico me puede no decir todo. Entonces estoy pensando mal. Cuando me enfermo, ¿cómo reacciono? Como si la enfermedad fuera un ataque destructor que viene de todas partes, fuera de sí mismo. ¿Cómo tenemos que manejarlo en psicología médica? ¿Con qué conocimientos psicológicos voy a abordar como médico? Hay que tener explicaciones honradas, sencillas, completas. Las acusaciones que él tiene, no, las enfermeras no me tratan bien, ese su colega se ha olvidado de un efecto colateral, no se discuten ni se confirman, pero se explican procedentes de la enfermedad. ¿Sí? Porque uno no se vale de un paranoide y todo eso. A un paranoide que yo le doy un medicamento y este medicamento le pinta la orina de rojo, va a aparecer en mi consultorio diciéndome, pidiendo explicaciones por qué le ha ocurrido eso. Es decir, es un efecto colateral. ¿Y por qué no me ha dicho? ¿Por qué no me ha avisado? Me ha asustado, doctor. Usted a propósito quería asustar. ¿Cómo va a pensar eso? Sí, doctor, usted va a tener problemas conmigo. Así no va a tratar el paranoia. Por eso hay que darnos cuenta que es paranoia. Un paciente narcisista, sobrevalorada, es la personalidad, independiente, perfeccionista, predominante, se siente que está por encima de los demás mortales. Nos mira por encima del hombro. Doctor, usted tiene que sentirse feliz. ¿Por qué? Porque tú lo has elegido como mi médico. ¿Qué le parece? Ah, caramba, gracias. Es decir, así son los pacientes. Entonces, cuando se enferman, como si la enfermedad fuera un ataque a la autonomía y a la perfección de su ego, el miedo y el deseo que lo cuiden. No quiere aceptar que lo cuiden, pero al mismo tiempo necesita. Problemático. Yo le digo a ese paciente, me dice el paciente, doctor, yo quiero que usted me explique la enfermedad y todo eso, y veo que él es un economista, algo, y yo le digo, ¿sabe? Usted no me va a entender, me va a odiar ese paciente. Yo no soy tonto, no soy un imbécil, doctor, estoy en su universo, soy otro profesionista, ¿cómo va a decir que no lo voy a entender? Explíqueme. Incluso hay más inteligente que usted, así de fácil. Incluso usted tiene un Toyota, yo tengo un Mercedes-Benz, ahí está mi Mercedes, y usted está en su Toyotita. Explíqueme, doctor. Hola, es un paciente narcisista. Bueno, entonces es un problema, entonces hay que tratarlo como apoyar la integridad del ego, darle contención sensible, usted va a entender, haciendo que el paciente sea un participante igual. Si usted es bastante inteligente, creo que me va a entender, vamos a hablar de eso. Ya tengo un paciente para toda la vida, porque es narcisista, y entonces así lo manejamos. No, todo esto lo vemos nosotros en las relaciones con el paciente desde el punto de vista psíquico. Histriónico es la personalidad dramática, viviza, agradable, ansiosa, implicada, es la reina de la película, vive con gran dramatismo su problema. Así como el paranoide es más en varones, histriónica es más en mujeres. La reacción, como si la enfermedad fuera un castigo o un ataque a la masculinidad o feminidad, tiene un alto grado de perfeccionismo físico, se cuidan,
se visten adecuadamente, siempre carecen de menor edad a la que tienen. Entonces, ¿cómo hay que manejar esta apreciación de la atracción o el valor que tienen? Explicaciones de apoyo, pero no detalladas, no les interesa, como al paranoide, que hay que explicarle con chubis a los pacientes histriónicos. No, doctor, no me explique, usted nomás diga lo más importante para detectar. Y el obsesivo, la personalidad obsesiva. Nosotros tenemos mucho de esto, por eso estamos aquí. Por eso vamos a cumplir con los trabajos prácticos. Por eso vamos a cumplir con los exámenes. Por eso vamos a cumplir con las tareas, con las prácticas se hacen. Porque somos obsesivos. Es un rasgo. Ordenados, medio serios, agradables, perfeccionistas. Nadie va a hacer mi trabajo mejor que yo nomás lo tengo que hacer. Detallistas, implicados en lo que hacemos. Guardamos las cosas aunque ya no nos sirvan. Lo del propedéutico todavía lo tenemos guardado. No hay más. Tal vez un día utilice todo eso, ¿no ves? Eso es muy importante, ¿no? Son rasgos. Eso también vamos a hablar. Son rasgos. La reacción, como si la enfermedad fuera un castigo por dejar que las cosas estén fuera de control. Hemos fallado en esto. No, yo debía haber cuidado, yo debía haber pensado esto. Yo. Manejo a este paciente obsesivo, porque puede ser un paciente, no necesariamente yo. Explicaciones detalladas, científicas, porque quieren saber, leen, están revisando, van a internet y revisan la enfermedad. Eso son los obsesivos, esos pacientes. Y también nosotros, ¿verdad? Explicaciones detalladas, científicas, hacer que el paciente participe en las decisiones terapéuticas. Si hay dos medicamentos que podemos utilizar, es así, es así. Pienso que este llevado para usted, ¿qué opina? Sí, doctor, yo pienso que tienes razón. ¿Por qué? Ya ha leído 2 veces, ha leído 3 veces ese medicamento, ya lo sabe. ¿Por qué? Porque es obsesivo. ¿Sí? Y finalmente, cuando nosotros vamos a hacer un acercamiento a los grandes síndromes, vamos a saber que las enfermedades mentales están clasificadas igual que las edades físicas. ¿Ustedes cómo van a hacer un diagnóstico de apendicitis? Primero un dolor que va a estar situado en el tercio externo entre el ombligo y el espinacle superior, el punto de bajar, es muy sensible, que cuando tocan va a doler, si hacen la maniobra de acción va a haber dolor. En fin, tienen unos criterios clínicos igualitos nosotros, en el mundo psíquico, tenemos sistemas de clasificación, así objetivos por los cuales sabemos que es una depresión mayor, es un trastorno psicótico, es un trastorno de ansiedad. Igual que en medicina, es una colitis aguda o es una apendicitis aguda, estos criterios, tenemos criterios diagnósticos, pero manejamos sistemas clasificatorios básicamente por ejes. En el eje 1 ponemos la enfermedad psiquiátrica, psicológica, en el eje 2 el trastorno de personalidad o los rasgos, en el eje 3 nos preguntamos qué enfermedades médicas puede tener, en el eje 4 valoramos los problemas psicosociales, y en el eje 5 vemos cómo está funcionando el sujeto. Esto como un ejercicio integral para tener el marco biopsicosocial. ¿Sí? Entonces, reconocer al otro en su condición de persona en una unidad biológica, psicológica y social de su entorno histórico-cultural es importantísima para aproximarnos de manera biológica, psicológica a su historia. Y reconocer fundamentalmente que circunstancialmente es alguien que está al otro lado del escritorio. Por azar de la vida, el enfermo es alguien que está al otro lado del escritorio. Podríamos ser nosotros los que estuviéramos aquí sufriendo una enfermedad, pero no, gracias a Dios vamos a estar acá, pero eso hay que comprender. Y recordar también que lo que nosotros es una rutina, hemos hecho ya 100 veces esa cirugía, a ese sujeto que está en la puerta del consultorio y va a entrar, es la primera vez. Y hay que tener conciencia de que es su primera vez, no sabe qué va a enfrentar, no sabe qué le puede pasar. Y el médico debe tener esa empatía, es entender de que ese sujeto es una persona que tiene que vivir algo y tiene que ser respetado en esa su condición de vivir como alguien que sufre circunstancias. Muy bien, han sido muy amables de tener la paciencia de escucharme, muy gentiles. Así que de esta manera damos la primera parte de lo que es relación